Hola, buen día. Hola Valentín, ¿cómo andás? Bien. ¿Ven el Classroom, chicos? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, vamos a ver unos videos de interruptor diferencial hoy. A ver si yo lo comparto por Classroom, si lo vemos, si no lo abrimos directamente en YouTube. Una descarga eléctrica ¿Ahí lo ven y lo escuchan? puede ser peligrosa Sí, 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 sí. Se ve y se escucha, perfecto. Bien. Vamos a aguantar 2 minutos a ver que se conecten más. ¿Estamos en tiempo? Sí, 8:01. Buen día, profe. Hola, buen día. Bueno, la semana pasada vimos el interruptor termomagnético. Quedó planteado el práctico. ¿Hay alguna duda del práctico? Lo miramos antes de ver el video, porque creo que no lo habíamos visto. Trabajo 3. Ahí. ¿Veis la tarea? Sí. Sí, sí. Bien. Bueno, fíjense que las consignas las habíamos charlado, pero yo se las redacté ahí prolijito. Realizar un plano A4 en una hojita de computadora. Lo tienen que rotular por norma IRA, o sea, el rótulo normalizado. Les cargué el manual, por si no se acuerdan, la 4508 es norma IRA, es rótulo. ¿Sí? Tienen que dibujar un interruptor magnético en un corte alzado. ¿Qué es un corte alzado? Es cortarlo al medio, ¿sí? Y dibujarlo viéndolo de frente. Eso se le llama corte alzado. ¿Sí? Una vista anterior del corte sería. Es decir, visto de frente y que se observen sus partes internas. Yo les puse unos ejemplos acá, 2 imágenes. Pueden usar las que yo puse o pueden buscar otras, o sea, depende de ustedes, no hay problema. Después tienen que hacer un escrito, que para eso habíamos visto el video, de cómo funciona el termomagnético, ¿sí? Mencionando las partes componentes y que, bueno, lógicamente lo que ustedes mencionen en el texto tiene que coincidir con lo que ponen en el plano. Tengan esa consideración de no poner más ni menos partes de las que están nombrando para que haya una coincidencia. Pueden hacerlo, si lo van a hacer en el plano, obviamente con caligrafía normalizada, y si no, en un Word o en una hoja de carpeta y lo suben como foto. No hay problema. Esto tiene fecha de entrega el 15 de junio, la semana que viene. Así que ahí les adjunté los archivitos. ¿Alguna duda con eso? ¿Lo habían leído? No tienen grandes complicaciones, simplemente para que les quede un dibujo y después ustedes conozcan bien las partes y cómo funciona. Lo mismo les voy a pedir después más adelante con el interruptor diferencial que vemos hoy. Ah, Bien. está bien. Bueno, arrancamos. Somos varios. Para hacer lunes en la mañana, somos varios. Bueno, vamos a poner el video. Voy a bajar un cachito el volumen y voy a ver si lo ven en pantalla completa ahí. No, no, no. O sea, sí se ve el video, pero no. Ahí está. Ahí está. Sí, sí. Ahora sí. Bien, yo me silencio y Una descarga eléctrica puede ser peligrosa o incluso mortal. El interruptor diferencial es un dispositivo electromecánico que se utiliza con el fin de proteger de las consecuencias que puedan derivarse de una fuga de corriente en una instalación eléctrica, principalmente para evitar que las personas sufran una descarga eléctrica que pueda ser peligrosa o incluso mortal.
Una fuga de corriente se origina cuando una parte de la corriente escapa del sistema y se va hacia una tierra física. Esto puede ocurrir de manera directa al tocar la fase de la instalación eléctrica, o de manera indirecta cuando un cable en mal estado o mal conectado hace contacto con una superficie conductora. Si una persona toca esta superficie que no cuenta con una tierra física, la corriente pasará a través de ella, y el daño causado dependerá de la intensidad de la corriente y el tiempo de exposición. La mayoría de estos interruptores son calibrados a 30 mA, con una velocidad de respuesta menor a 50 milisegundos, por lo que en la tabla de efectos fisiológicos de la corriente eléctrica se ubican en un área segura, evitando las zonas de alto riesgo. Cuenta con las siguientes partes. Bien, ponemos pausa. Vamos a ir un poquito hacia atrás. El interruptor diferencial, entonces, protege a la persona, ¿sí? No a la instalación. O sea, a ver, como efecto secundario protege a la instalación también, pero me protege a mí de no electrocutarme, básicamente, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? Ok. Sí. Bien. Sí, sí. Sí, sí. Ahí les hablo de las corrientes de fuga, ¿sí? La corriente de fuga no es ni más ni menos que cuando se deriva una corriente, digamos, a través de una superficie conductora, o en el caso del ser humano, a través del cuerpo del ser humano. ¿Con qué ley la pueden relacionar ustedes? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo creen, a ver, previendo un poco o haciendo futurología, cómo creen que puede actuar el diferencial? ¿A través de qué ley? Si es corriente. ¿Se acuerdan las leyes de Kirchhoff? La de las tensiones y la de las corrientes. La de las corrientes Sí. que Sí, sí, decía sí. que la suma de las corrientes entrantes en un nodo tiene que ser igual a la suma de las corrientes salientes. Sí. Bueno, tiene que ver mucho con eso, ¿sí? El interruptor se va a tomar el trabajo, digamos, de testear lo que entra y lo que sale. Y si lo que entra no es igual a lo que sale, se va a disparar. Ahora lo vamos a ver más adelante. Bueno, ahí estamos, creo que por acá. Ahí. Si una persona toca esta superficie que no cuenta con una tierra física, la corriente pasará a través de ella, y el daño causado dependerá de la intensidad de la corriente y el tiempo de exposición. La mayoría de estos interruptores son calibrados a 30 mA, con una velocidad de respuesta menor a 50 milisegundos, por lo que en la tabla de efectos fisiológicos de la corriente eléctrica se ubican en un área segura, evitando las zonas de alto riesgo. Cuenta con las siguientes partes: contactos fijos, contactos móviles, un núcleo toroidal, bobina de fase, bobina de neutro, bobina de detección, mecanismo de disparo, botón de prueba y sus cubiertas plásticas. Este dispositivo monitorea en todo momento la corriente de entrada y de salida de un sistema. Es capaz de medir la posible diferencia entre estas corrientes. Cuando se detecta una diferencia que supera la sensibilidad para el que está calibrado el interruptor, se dispara para abrir el circuito y así proteger a la persona de un posible accidente. En un sistema monofásico, el monitoreo se logra colocando 3 bobinas en un núcleo toroidal, que es un objeto con forma de dona con propiedades magnéticas. Estas bobinas son denominadas bobina de fase, que es la bobina por la que pasa la corriente entrante al sistema para generar el primer campo magnético. Bobina de neutro, que es por donde circula la corriente saliente del sistema para generar el campo magnético que se equipara al generado por la bobina de fase. Y bobina de detección. Las bobinas de fase y de neutro se colocan en sentidos opuestos para que los flujos magnéticos que se crean se cancelen. Pero, si por alguna razón en una de las bobinas pasa más corriente derivado de una fuga, esta genera una variación en el campo magnético, que es percibida por la bobina de detección, generando en ella una corriente residual que al superar el rango de detección activa un electroimán que provoca la apertura de los contactos del interruptor, impidiendo así el paso de corriente. El interruptor diferencial. Bien, esta es la parte más importante. Las partes, ¿sí? Y cómo funciona cada una. Vamos a retrocederlo un poquito. Ahí. Este núcleo se llama núcleo toroidal. El toroide es un cuerpo volumétrico que es como un cilindro con un agujero en el medio, como si agarraran el dibujo en planta de esto y lo extruyeran, ¿sí? Lo hicieran en 3D. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok, sí, Es sí. un cuerpo volumétrico, así como está el prisma rectangular, está el toroide. En el toroide, ¿sí? Hay 3 bobinas, como bien dice el video. Perdón.
La primera es la bobina de fase. La segunda es la bobina de neutro y la tercera es la bobina de fuga. No funciona exactamente por corriente, ¿lo escucharon esto? ¿Sí? O sea, no, por eso le decía que se asemeja a la ley de Kirchhoff, ¿sí? De las corrientes, pero no testea corriente. ¿Qué testea? Una fuga. Bien, pero algo relacionado con la corriente. ¿Esto mide corriente? No, mide la cantidad de corriente que pasa. Mide el campo magnético que genera una corriente, ¿sí? Lo mismo que sucedía en la termomagnética, porque es casi imposible medir corriente si no coloco un aparato que se llama amperímetro, que es el para medir la corriente, en serie. Entonces yo tendría que tener dentro del interruptor diferencial un amperímetro para medir corriente propiamente dicha. O sea, mido corriente indirectamente a través de un campo magnético. Yo sé que si a un conductor le hago circular una corriente, en ese conductor se genera un campo magnético, ¿sí? Dependiendo del sentido de Sí. la corriente, ¿sí? Dependiendo del sentido de la corriente, el campo magnético se genera de norte a sur o de sur a norte. A ver, en realidad hay una regla que es la regla memotécnica de la mano derecha, no sé si la vieron en físico, la están viendo, que me da el sentido del campo magnético, ¿sí? No hace falta que nos metamos en física, simplemente sepan que la corriente que entra, que se ve en pantalla ahí medio transparente, me genera en la bobina de fase un campo magnético en una dirección, no importa en cuál, pues la vamos a ver si es necesario. Y la que sale, que es la de neutro, genera en la bobina de neutro, ven que ahí está marcado como B, ¿sí? B de fase, está generando un campo Sí. magnético. Bueno, y en la bobina de neutro, fíjense que tiene una dirección contraria. ¿Ustedes van viendo si yo adelanto el video o se les colgó la pantalla? No, sí, vamos a ver. Buenísimo, Sí, se buenísimo. va viendo. Genial. Bueno, dijimos entonces, la corriente entra por la fase, viene con la dirección, si se quiere, norte-sur, o sea, de arriba hacia abajo. Pasa por la bobina, genera un campo magnético en una dirección. La corriente que sale va en la dirección contraria, por lo tanto el campo magnético tiene un sentido opuesto al de la bobina de fase. Fíjense las flechas del campo magnético. Como se supone, ¿sí?, que la corriente que entra tiene que ser igual que la que sale, por ley de Kirchhoff, ¿sí?, este aparatito no se entera de nada porque está todo bien. O sea, entran 10 amperes, salen 10 amperes. El circuito cerrado, obviamente, ¿sí?, pasa por todos los electrodomésticos de mi casa, me los alimenta y vuelve a salir, y así indefinidamente, digamos, mientras tengamos servicio eléctrico. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una corriente de fuga? Bueno, la corriente de fuga, ¿sí?, lo que hace es desequilibrar estos campos magnéticos. Ya no están más equilibrados, ya el campo magnético de la bobina de fase no es más igual al campo magnético de la bobina de neutro. A ver, de manera secundaria, ¿quién no es igual a quién? La corriente de entrada igual a la corriente de salida. O sea, estamos midiendo indirectamente corriente, no se olviden de eso. Si bien estamos testeando campos, lo que estamos midiendo indirectamente son corrientes. Después les busco si quieren electromagnetismo, ¿vieron? No. ¿No vieron No. nunca? En física, en físico-química, nunca electromagnetismo. Bueno, después yo les No, busco un no. videíto de cómo funciona, cómo se produce cómo se induce una corriente, un campo magnético en un electroimán o en un imán. Es interesante el electromagnetismo. Se lo subo a Classroom, ahí así lo ven y por ahí se entiende un poco mejor. Pero por ahora, para el principio de funcionamiento, me basta con que entiendan que el campo magnético de la bobina de fase tiene que ser igual al de la bobina de neutro. Como explica acá el video, ¿sí? Más lo que pasa es que lo hace un poquito acelerado, entonces yo quise Pero, frenar. si por alguna razón Ahí lo continúo y seguimos escuchando para ver qué pasa con la bobina de de las detección. bobinas pasa más corriente derivado de una fuga, esta genera una variación en el campo magnético, que es percibida por la bobina de detección, generando en ella una corriente residual que, al superar el rango de detección, activa un electroimán que provoca la apertura de los contactos del interruptor, impidiendo así el paso de corriente. El interruptor diferencial cuenta con un botón de prueba. Al presionarlo, genera una fuga de corriente de manera interna a través de una resistencia eléctrica. Esta fuga es detectada y el interruptor deberá desconectar la energía. Se recomienda probar el interruptor periódicamente. La diferencia que existe entre un interruptor diferencial y
Bien, ahí explicó lo de la bobina de detección, ¿sí? La bobina de detección está conectada a un Sí. electroimán. Un electroimán no es ni más ni menos que un imán que se electrifica y se activa, digamos, activa un contacto. Está en una posición, estará en posición on, como figura acá arriba, y si está en otra posición, estará en posición off. Entonces, se produce una diferencia de campos, porque se está fugando corriente. ¿Por dónde? Por una cañería, por un electrodoméstico, se está fugando a tierra, se está fugando por mi cuerpo, o sea, no está dentro del circuito. Entonces, esto es una falla muy, muy, muy particular que se da en las cañerías metálicas. Por eso la cañería metálica no se usa más, se usa cañería plástica. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Se lastima un conductor, o sea, se rompe el aislante o bien se rompe el encintado de algún empalme. Ese cobre queda en contacto con el metal de la cañería, por ejemplo, o de la caja, por eso tampoco se usan cajas metálicas, ¿sí? Si ustedes se toman el trabajo por ahí de ir a alguna obra en construcción, piden permiso o lo chumean así afuera y miran las conexiones eléctricas que sean, obviamente antes de revocar y hacer toda la terminación final, ¿no? Que se vean las cajas y que se vean los caños. Ustedes se van a dar cuenta que las cajas son plásticas y los caños también, o son mangueras, son caño corrugado. ¿Lo han usado eso en electricidad de los años anteriores? Sí, igual para armar el Sí, tablero sí. usábamos cajas rectangulares o cajas octogonales, pero de metal. De metal, bueno, Medio raro. No, está bien, lo que pasa es que es una prueba. La verdad que yo en este momento no recuerdo en qué año, digamos, se promulgó la ley que prohíbe ya las cajas metálicas. Por estas cuestiones, ¿sí? Es todo plástico, entonces el plástico no conduce la electricidad y ¿qué pasa? Que Claro. no van a haber corriente de fuga, al menos en esos sectores, ¿sí? Al menos si tocas el cobre Claro, o el alambre. claro, exactamente, exactamente. Sí, entonces, ¿por qué? Porque es una falla muy difícil de encontrar. Imagínense ustedes un cable pelado adentro de un caño en una instalación eléctrica de una casa. Me vuelvo loco buscando la falla. ¿Sí? ¿Cómo hago para Claro. encontrar esa falla? Y cuesta un montón. En presencialidad en la escuela sucedía muy a menudo porque las cañerías que están en tercero son todas metálicas y las cajas también. Entonces, un empalme mal encintado o un conductor que se lastime al ingresar al caño, porque por ahí le hacían mucha fuerza y lo rompían, se rompe el aislante, y saltaba el disyuntor, saltaba el disyuntor, saltaba el disyuntor indefinidamente. Entonces, en la escuela practicando es más fácil porque el circuito no es tan grande, se puede buscar la falla, pero en una vivienda es muy difícil. Por eso de ahí viene la normativa nueva de usar todo plástico o manguera, ¿sí? Por eso van a ver mangueras azules, caño corrugado naranja, la caja plástica de color gris o blanca. Eh, Nada, tiene que ver con eso. Bueno, sigamos, me fui por las ramas. La bobina de detección, valga la redundancia, detecta la variación de campo magnético, ¿sí? Porque hay corriente que se está yendo por otro lado, entonces los campos ya no se equiparan. A ver, pregunto, ¿cuál creen ustedes que puede ser la que varía más rápido? La que varía más Mm, rápido, o sea, la corriente que va a variar, ¿cuál creen que es? ¿La de entrada o la de salida? La de La de entrada. entrada, La de entrada. ¿Por qué? porque es la que viene más constante. No, Yo En digo que es la de realidad, salida. a Yo ver, digo que es la de salida. Yo Valentino digo que dice es que la era de de salida. salida Ujú. porque según una fuga, si en la fase entran como 20 amperes, una corriente de 20 amperes, de salida va a ser diferente, puede salir una de 15 o 10. Entonces la corriente está saliendo por un lado, entonces la de que varía es el neutro, la corriente de salida, por así Claro, decirlo. exactamente. La que varía es la corriente de salida. ¿Por qué? Fíjense ustedes y piensen en el tablero eléctrico, ¿sí? A ver si yo me corro esto de acá. Esto está puesto, esto que está acá, el disyuntor está puesto en forma vertical, ¿verdad? Entonces, Mm. entra Sí, la fase, ¿sí? Entra la fase, entra el neutro y sale en fase y neutro. Acá, en la salida, es donde se conectan todas las cargas, digamos, todos los electrodomésticos, las cuestiones que van a la instalación eléctrica. claro. Entonces, es muy, muy probable que el problema se registre del interruptor para adelante, digamos, no para atrás. Puede ocurrir que vaya para atrás. ¿En dónde se detectaría si la falla es hacia atrás? Y hacia atrás del interruptor, ¿qué tengo? Tengo un pilar de luz y tengo el poste de luz de la cooperativa.
y hacia adelante tengo Claro. todo lo que tengo dentro de mi casa. Entonces es mucho más probable que el problema esté dentro de mi casa a que esté en el pilar. Puede ocurrir que esté en el pilar, cuidado. O sea, puede ser una falla que, no sé, a ver qué falla común puede ser. Bueno, se ha dado mucho que los cables de cooperativa están a una altura que no es excesivamente grande, entonces camiones grandes, por ejemplo el camión de la Coca-Cola, los camiones de estos repartidores que son muy altos, suelen enganchar los cables y se arrastra cable, pilar, todo, entonces eso haría una falla entre el pilar y el interruptor, digamos, y no después, ¿se entiende? Pero es un ejemplo muy, así que tiene que ser casi una catástrofe. En cambio, en la corriente de salida, como decía Valentino era, ¿no? Que me Sí. explicabas ahí, perfecto. Es mucho más probable que se dé que en algún electrodoméstico de mi casa se genere una fuga. Bueno, bien, la bobina de detección detecta, como decimos redundantemente, la diferencia de campos y me activa el electroimán. O sea, empieza a circular corriente por el circuito rosado. Este electroimán que estaba sin circulación de corriente, sin imantarse, se imanta y cambia de posición. Este lo único que hace es cambiar de posición con la corriente. ¿Sí? Entonces pasa de la Abre el posición... circuito. Claro, está de la posición off, pasa a la posición on, o de la on a la off, depende de cualquiera de las dos. De cualquiera de las dos maneras siempre abre el circuito. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Bien, ¿qué tiene Sí. además? Tiene acá un circuito amarillo, me pareció importante este video, el otro se los dejé porque es como más aplicativo, ¿sí? Para que lo vean después tranquilos. Pero este tiene todo el circuito dibujado en colores, que está interesante para entenderlo. Tiene un botón de prueba al diferencial, ¿sí? ¿Por qué? Y porque yo, a ver, suele ocurrir que en las viviendas en que nosotros estamos, ocurren cortes imprevistos de energía eléctrica, que por lo general, ¿sí? Lastiman o dañan aquellos aparatos que son muy sensibles a las corrientes, ¿sí? Vieron que dice, se me va a quemar el tele, o se me va a quemar la compu cuando hay una caída de tensión, o cuando, pum, se cortó la luz de un solo viaje. Entonces, Sí. esos son aparatos muy sensibles a las variaciones de corriente. Bueno, esto también, si ustedes se fijan en la fotito acá, de la perspectiva del interruptor, dice 25 amperes, que es la corriente máxima que puede soportar, 230 volt, que es la tensión máxima que puede soportar, y 30 miliamperes. 30 miliamperes es la corriente de calibración. Cuando la diferencia entre la fase y entre la fase y el neutro, o entre la bobina de fase y neutro, o entre el campo magnético de la bobina de fase y el campo magnético de la bobina de neutro, supera los 30 miliamperes, se activa. Y ustedes dirán, bueno, pero entonces me voy a electrocutar con 30 miliamperes. Sí, pero es una corriente que, como lo dijo al comienzo del video, ¿sí? Estaba dentro, a ver, lo voy a buscar, estaba dentro del rango, ¿sí? De seguridad para la persona. A ver si encuentro el grafiquito, este estaba por acá. Las partes, acá. ¿Se ve el grafiquito en pantalla ahí? Sí. Fíjense que dice corriente por el cuerpo y tiempo. Entonces, a donde está el circulito rosado es el de este interruptor. Hay interruptores de más o de menos sensibilidad. La parte celeste está dentro de la seguridad para el ser humano. O sea, la corriente que circule acá en un tiempo, o sea, toda esta franja, digamos, es segura para el ser humano. Ya la franja naranja, fíjese que hay un rayito, o sea, ya vas a sentir la corriente, y bueno, la franja naranja tiene una calavera negra, así que estamos hasta las manos. Peligro de muerte significa, ¿no? Peligro de muerte. Fíjense que no es tanto, porque habla de 2000 miliamperes. 2000 miliamperes son 2 amperes, ¿no? Haciendo la conversión, 2000 Sí. mili, si lo divido por 1000, me dan amper, 2 amperes. Y 2 amperes no es una corriente extremadamente alta. Piensen ustedes que, a ver, algo que consuma mucho, una pava eléctrica, ¿sí? Consume un amperaje de, no sé, 10 amperes. 9 amperes, un montón. Ahora, fíjense que estamos hablando del tiempo en milisegundos. O sea, si a mí me pasan 2 amperes en 20 milisegundos, y es probable que no, la pase mal. No sé si me voy a morir, pero que la pase mal. O sea, Claro. son tiempos muy chiquitos, ¿sí? Pero las corrientes ya a partir de 2 amperes ya lastiman al ser humano. O sea, ya te generan un malestar indeseado. Puede ser, no sé, una quemadura, algo derivado del paso de corriente.
¿Sí? Bueno, acá Ujú. está el tiempo, la calibración y el tiempo de respuesta. ¿El tiempo de respuesta qué es? En cuánto actúa el interruptor si circulan 30 mA por él. En 50 milisegundos. O sea, casi en nada. Si yo lo tomo, no puedo tomar el tiempo directamente. 50 milisegundos tienen que hacer 50 dividido 1000 y les da en segundos. O sea, les va a dar 0,005 segundos. Ni un segundo. Ni cerca de un segundo. O sea, ni me entero y el interruptor ya saltó. Una calibración que tiene es... Por eso el alambre de cobre es tan importante, el interruptor es importantísimo probarlo. Este me protege a mí, este no protege la instalación. O sea, me protege a mí, a mi familia, a la persona que esté viviendo dentro de mi casa. Es exigencia de cooperativa, lógicamente, hoy, ¿sí? Tener en casa un interruptor, un termomagnético en conjunto con un diferencial, sí o sí. No hay forma de que me habiliten hoy en día una instalación eléctrica si yo no tengo un interruptor diferencial. Cosa que antes no pasaba. Puede que, si ustedes miran en sus casas, en mi casa particularmente, no había interruptor diferencial. Lo agregamos nosotros cuando nos mudamos a ese lugar. ¿Sí? Entonces, ahora que ya conocen las dos protecciones que tienen que tener, vayan y miren en su casa, hagan la prueba, díganle a su papá, a su mamá, a sus abuelos, quien sea con quien vivan, vamos a probar el termomagnético, vamos a probar el diferencial a ver si funciona. No se va a quemar nada, no se preocupen. Traten de desenchufar todo, obviamente, ¿no? No tengan todo, Ah. no tengan todo prendido. Bueno, ¿dónde estábamos? Estábamos por acá adelante. Vamos a terminar de ver el video. Creo que es por acá. Yo me silencio y terminamos de ver. En una de las bobinas pasa más corriente derivado de una magnético, siguiendo así el paso de corriente. El interruptor diferencial cuenta con un botón de prueba. Al presionarlo, genera una fuga de corriente de manera interna a través de una resistencia eléctrica. Esta fuga es detectada y el interruptor deberá desconectar la energía. Se recomienda probar el interruptor periódicamente. La diferencia que existe entre un interruptor diferencial y un interruptor termomagnético radica en lo que protegen. El interruptor diferencial es el encargado de proteger a las personas de electrocución, mientras que el interruptor termomagnético es el encargado de proteger a los cables y los dispositivos eléctricos de sobrecargas y cortocircuitos. Es importante implementar estos dos componentes y contar con un sistema de puesta a tierra para que una instalación eléctrica sea segura. Bueno, ¿se entendió? Sí, sí. ¿Sí? Sí, es Sí, cortito, sí. pero es bien explicativo. Claro, esa era la idea, ¿sí? La idea no es hacernos ver videos extremadamente largos. Hay uno en el Classroom, ¿sí? Yo les agregué uno más. Es como más aplicativo, digamos. Es una persona que es técnica y habla un poco. También les va a mencionar algo muy similar a lo que vimos, ¿sí? Pero es un poquito más largo, por ahí se lo voy a dejar para que lo vean ustedes. Y importante que sumarle al interruptor termomagnético y al disyuntor diferencial una puesta a tierra. ¿Por qué? Porque no dejamos de estar exentos de que existe una falla dentro del circuito, ¿sí? Imagínense que hubo una falla, una caída de tensión muy abrupta o un corte de suministro eléctrico y se me dañó el interruptor diferencial. Y yo no me di cuenta, porque justo dio que ayer se dañó y hoy no lo probé. Puede pasar. ¿Sí? Es más, estamos en lugares en donde suele pasar que hay cortes de electricidad y viento, se corta la luz, decimos nosotros, se corta el suministro eléctrico. No sé, hay una lluvia muy grande, se corta el suministro eléctrico. ¿Está bien? Entonces hay cortes de suministro eléctrico. Se me dañó el diferencial. Quedo desprotegido. Puedo ir Sí. y hay una fuga de corriente y me electrocuto. Bueno, hay una protección más que en realidad va de la mano con el interruptor diferencial, que es la puesta a tierra. ¿Sí? ¿Escucharon hablar alguna vez de puesta a tierra? Sí, sí. ¿Conocen el cable bicolor, amarillo-verde? Sí, Sí. Que se eso conecta sí. a qué? ¿A qué? ¿A Para, dónde? Díganlo, a ver. No, no quiero decirlo así. para formar. Eso, a los tomas, ¿sí? Iba a decir a los elementos de control, pero los elementos de control son los interruptores, ¿sí? Los tomacorrientes, los elementos de conexión. Ahí está, no me salía. Elementos de conexión son los tomacorrientes, ¿sí? ¿Se conecta? Sí, se conecta. Obviamente que se conecta.
Que no lo hayamos hecho por una cuestión práctica en algún tablero de primero o segundo es otra cosa. Pero sí o sí tiene que estar conectada a la puesta a tierra. Por eso en los tomas van 3 cables, fase neutro y puesta a tierra en el medio, diferente y bicolor. Todas esas puestas a tierra se conectan a un cable de puesta a tierra que va a una jabalina. ¿Sí? Esta es la tercera parte de la protección. Estamos con la parte A, que fue termomagnética, la parte B es disyuntor, la parte C va a ser puesta a tierra. Con la puesta a tierra vamos a hacer algún cálculo. Entonces esto lo vamos a ver la clase que viene, pero bueno, se los adelanto. La puesta a tierra, ¿sí? Es una jabalina de cobre. Una jabalina es un caño, ¿sí? De una medida, no sé, la mayoría son de 1,5 metros, 1,70 m, que se coloca dentro de los límites municipales de mi vivienda. Se tiene que hacer un pozo, se tiene que rellenar con, por normativa de cooperativa, tengo un llenado en capas, creo que es arena, canto rodado, bueno, unas cuestiones como una estratificación, digamos, de materiales que cooperativa me dice. Yo después busco el manual de cooperativa, no lo tengo descargado, así se los muestro. ¿Sí? Y ahí se entierra esa jabalina. Y esa jabalina se conecta, ni más ni menos que a su ingreso, digamos, el cable de puesta a tierra que me une todas las puestas a tierra de mi instalación. Entonces, si hay una fuga, ¿a dónde creen que se va a ir? ¿A la jabalina a de la cobre jabalina. o a mi cuerpo? Y el cobre es más conductor que el cuerpo, seguro. Sí. Entonces se va a ir a la jabalina, ¿sí? Que además está en un medio, o sea, está en una estratificación de materiales que son todos conductores. La arena es conductora de la electricidad, por ejemplo. ¿Sí? Por ¿En los iones. serio? Sí, sí, sí. ¿Cómo? Sí, porque la arena es parte de hierro, si no recuerdo mal. Tiene Claro, y partículas de hierro. tiene cloruro de sodio también, ¿sí? Más sodio, más cloro que sodio, ¿sí? La arena es conductora. ¿Sí? A ver, estamos hablando de corrientes muy chiquitas, pensemos en esto, ¿sí? Estábamos hablando de 30 miliamperes, 40, 50 miliamperes, ¿sí? Si hay una corriente excesiva, no hace falta que actúe el disyuntor, va a actuar la termomagnética. O sea, si hay un corto, no es que me va a pegar una patada porque hay un corto. O si hay una sobrecarga, no es que me voy a electrocutar por agarrar la heladera por una sobrecarga. Para eso está la termomagnética. Esto es para corrientes chicas, que no vaya y me pegue una patada, digamos. Si yo me agarro de algo, ¿sí? Y hay una fuga de corriente, enseguida va a actuar el interruptor diferencial. Y si no actúa el interruptor diferencial, al menos tengo la puesta a tierra por el cual se va la corriente, hacia tierra, hacia abajo. Pero lo vamos a ver la clase que viene, no quiero adelantarme demasiado. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí. Sí. ¿Sí? Bueno, Sí. chusmeamos un poquitito el video que sigue, así después ustedes lo terminan de ver, que era más aplicativo. Esperen que estamos con este todavía. Vamos a dejar de compartir, esperen que yo edito acá el Classroom primero. Ahí está. Mi nombre es Fabián Razo, soy parte del equipo de trabajo de Trafumex y en esta ocasión voy a presentarte el tema del interruptor diferencial. Ya hemos hecho algún... Bueno, este tiene una música así como muy punk, muy rock. Habla acá de unas mediciones. ¿Lo ven? ¿Lo instalación escuchan? eléctrica residencial o Sí, también sí, sí, puedes perfecto. proteger a Se las escucha. personas que Sí. viven en esa instalación eléctrica. Puede ser industrial o residencial. Este interruptor diferencial tiene algunas características que son bastante claras. Tenemos aquí lo que es el modelo. Bueno, tenemos la marca de este interruptor diferencial. Aquí la podemos ver, es una marca muy conocida. Después de eso tenemos el tipo. Aquí la RCCB nos dice que nos sirve para trabajar con corrientes residuales. ¿Qué nos quiere decir esto? Este es el principio de operación del interruptor diferencial y nos dice que este interruptor funciona por medio de revisar la corriente que entra con la que sale, es decir, la corriente que entra debe ser igual a la que sale, porque si tenemos un amper que baja hacia acá y sale un amper por el neutro, en este caso porque es un interruptor diferencial de dos polos, vamos a tener que siempre debe ser la misma, es decir, entra un amper, sale un amper y debido a esto es 1 menos 1, 0.
este interruptor sensa el nivel de corriente que resulta de la diferencia entre lo que entra y lo que sale, y por lo general debe ser idealmente 0. Por eso nos marca aquí otra característica que tiene, que es de 30 miliamperes. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la diferencia de corriente de este interruptor es de más de 30 miliamperes, es decir, lo que entra y lo que sale difiere en 30 miliamperes, este interruptor se va a disparar. Otra característica que vemos aquí es la IN, que es la corriente nominal de este dispositivo. Si nosotros tenemos un circuito eléctrico en el cual nosotros manejamos, por ejemplo, 20 amperes o 15 amperes máximos, podemos instalar este interruptor diferencial. Si ya manejamos 30, 40, 50 amperes, este interruptor diferencial ya no nos sirve. Otra característica es el voltaje bajo el cual nosotros podemos trabajar este interruptor. Podemos ver aquí que es de 125 de corriente alterna hasta 230 volts de corriente alterna. Otro punto que vemos aquí es que este interruptor se puede proteger con un fusible de 63 amperes y que la corriente de cortocircuito que puede manejar este interruptor es de 10.000 amperes. Y otra característica que también observamos es que debemos hacer una prueba semestral, es decir, 2 pruebas al año para este interruptor, y aquí está el botón con el cual se prueba este interruptor, con este botón de prueba. Tenemos por aquí que también se ve Bueno, esto era importante, que es distinto al primer video, ¿sí? Esta es la parte que quería que veamos, después lo demás es muy parecido, ¿sí? Que son las características de cada interruptor. Si ustedes se posan frente al tablero eléctrico, van a poder leer las características, y a ver, hoy en día quizás algunos las conocían, algunos no, pero ahora ya saben qué es lo que están leyendo. ¿Sí? Están parados frente a un tablero eléctrico y saben qué están leyendo de la termomagnética y qué están leyendo del interruptor diferencial. Las características que tiene la corriente nominal, ¿sí? La corriente de disparo, digamos, la corriente de sensibilidad o calibración. Si actúa por corrientes residuales, las corrientes residuales, a ver, ¿se escucha o se me corta? No, sí, sí, sí. Ah, está bien, Se pues escucha, se escucha. me figuraba conexión inestable. Las corrientes residuales, que es cómo funciona la mayoría, después vamos a ver, quizás haya algún otro, yo la verdad que no lo conozco. Tienen la prueba semestral, que en este caso obviamente tienen que ser 2 pruebas al año mínimo para ver si funciona. Las tensiones, o sea, esto puede funcionar tanto en Estados Unidos como en Sudamérica, porque tiene de 125 a 230 voltios, y no mucho más, creo que serán las características que tiene. ¿Sí? Esto les va a servir cuando después de vacaciones de invierno empecemos a diagramar la instalación eléctrica de su casa, de la vivienda. Digo su casa porque la van a diseñar ustedes. Entonces van a diseñar la vivienda y van a tener que elegir la termomagnética y el disyuntor adecuados. Por lo tanto, vayan pensando que van a tener que calcular toda la corriente que circula por dentro del circuito. Bien, ¿me siguieron? No quiero extenderme, así no hacemos otro Zoom para no tener que reconectarnos y demás, ¿sí? No, está bien, sí. Bien, buenísimo. ¿Dudas, consultas? Nos conectamos de nuevo si quieren, no hay problema. No, está bien. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entendió todo? Sí, está bien. Sí, sí. Bueno, Sí, buenísimo. sí, Va a haber un práctico de esto, pasada la fecha de la entrega del práctico 2, así que tranqui, que va a ser muy similar, perdón, al práctico 3 creo que, el de la termomagnética. Claro, va a haber un práctico de dibujo del diferencial. Ah, ok. Con una consigna muy similar a la que vimos en el de termomagnética. ¿Sí? Y bueno, Ok. clase que viene vamos a ver puesta a tierra. Así que ahí ya terminaríamos con protecciones. Ah, está bien. Bueno chicos, se corta en cualquier momento, así que tengan buena semana. Espero que hayan sido interesantes los videos, al menos el video el que vimos completo, y estamos en contacto. Cualquier duda del práctico me consultan por el Classroom, ¿sí? En el tablón. Dale, dale. Ok. Claro. Bueno, nos vemos. Ok. Nos Nos vemos. vemos, Chao, profe. profe, Chau buen día. chicos, buen día. Chau, chau. Bueno, chao. Adiós.